Hola, en este video vamos a ver cómo procesar una nómina y configurar los contratos de los empleados con la localización de nómina dominicana para Odoo 17. Entonces, bueno, lo primero es, al tener registrados empleados con todos sus datos, cada empleado tiene que tener asignado un contrato, donde, por ejemplo, si creamos un nuevo empleado, voy a crear en este ejemplo Pedro Martínez, puede tener un número de identificación y los diferentes datos de recursos humanos que tenga, ¿no? Podemos tener el puesto de trabajo, okay, un departamento, en este caso no tengo ninguno creado, pero desde aquí mismo puedo crear el departamento de inventario. Puedo asignar gerentes, instructores, toda la información que pueda tener un trabajador referente a la información del departamento de recursos humanos. Pero para el contrato simplemente necesito un nombre y aquí directamente yo puedo crear el contrato. En el contrato también necesita un nombre. Por conveniencia, pues nos conviene tener el mismo nombre del contrato, el mismo nombre del empleado, y aquí va a tomar los datos que yo tenga guardado en la ficha del empleado, y aquí es donde voy a definir cómo es que la información referente a la nómina, al pago de nómina, ¿no? Entonces, cada contrato de empleado tiene un horario de trabajo definido, que esto también es parametrizable. Los orígenes de la entrada de trabajo, de que si la nómina va a calcular el tiempo de trabajo a pagar a través del horario estándar, a través del módulo asistencia, si lo quiero conectar con quiero llevar las asistencias por el módulo de asistencia, o planeación, que es cuando tiene que ver con el módulo de planificación, cuando tengo un flujo de de empleados que trabajan por turnos, ¿okay? Pero bueno, en el video vamos a explicar la funcionalidad estándar, que es con horario de trabajo, ¿no? Entonces, fíjense, hay varias cosas que vienen ya predeterminadas, como el tipo de estructura salarial, bueno, realmente el tipo de estructura salarial. El tipo de estructura salarial con la localización, ya esta estructura tiene precargadas todos los conceptos o reglas salariales que necesarios, o por lo menos los requeridos por la legislación dominicana, ¿no? Ya después de una implementación se pueden crear otras reglas salariales que pertenezcan a la misma estructura, dependiendo de cuáles son las especificidades que tenga cada cliente con sus conceptos de nómina. Entonces, aquí en el contrato tenemos la configuración de cómo se pagarían las retenciones de ley. En Dominicana están las retenciones de la TCS y la de la DGI, que son las retenciones de impuestos sobre la renta. Y bueno, yo por cada contrato, digamos por cada empleado, yo puedo definir si quiero que esas retenciones se cobren a todas a inicio de mes, a final de mes, o distribuidas. Eso quiere decir que si yo pago quincenal, pues el monto de las retenciones se va a distribuir entre las dos quincenas, ¿no? Entonces, de forma independiente, yo puedo tener estas opciones de distribución, tanto de la TCS como la de impuestos sobre la renta, ¿okay? Si quiero que en este tipo de retención, y esto casi siempre es así por defecto, que los montos de retención sean calculados proyectando el sueldo del mes completo, pero luego se divida entre las dos quincenas, pues tengo que tener marcado la deducción mensual. Eso quiere decir que el cálculo base va a ser la deducción de todo el sueldo del mes, o todos los ingresos que tenga el empleado en el mes, y en base a ese cálculo mensual se va a distribuir entre las dos quincenas.
De otra forma sería que las deducciones se harían en base a el monto de la quincena, ¿no? Pero como se hace normalmente en Dominicana, siempre es con deducción mensual. Esto de permitir acumulación también viene acompañado de la deducción mensual. Esto quiere decir de que si por alguna razón no se pagó en la primera quincena parte de la deducción que tocaba en la primera quincena, pues estos montos de retención se acumulan para la segunda quincena. Entonces esto ayuda a que siempre al final del mes se retenga el monto correcto independientemente de lo que pase en cada quincena. Luego entonces en información salarial pues tenemos todas las demás opciones o contribuciones o inclusive deducciones que podamos hacer que sean fijas y que siempre se apliquen en la nómina, ¿no? O sea, es algo que queda fijo, digamos, en el contrato del empleado. Entonces, bueno, aquí también se programa el tipo de pago. Normalmente siempre es quincenal y yo pongo aquí el sueldo mensual del empleado, y entonces el sistema ya sabe que esto lo divide entre las 2 semanas en cada quincena, ¿okay? Cuando el pago es quincenal. Yo también podría aquí configurar pago mensual si tengo una situación en que la empresa pague mensual en lugar de quincenal. Yo aquí también puedo asignar montos de dieta, que entonces es un ingreso adicional, otras distribuciones, y aquí tengo los montos de pagos por horas operarios, pagos por días, pagos horas extras, pagos libres. Esto es cuando tengo un empleado que por contrato no tiene un sueldo definido, sino que tiene un monto pactado por hora o por días, y entonces hay unas reglas, unas novedades específicas que se usan para pago por días y por horas, que entonces sobrescriben el salario mensual, el ingreso mensual del contrato, sino que simplemente se calcula en base a los días o a las horas trabajadas que se reporten en una novedad. Entonces, bueno, de resto tenemos también otro tipo de deducciones, como cuotas de préstamos que se le han hecho al empleado o cuotas de caja de ahorro. También tenemos porcentaje de comisión de si se quiere colocar también como novedad montos de comisiones, y aquí se puede configurar que automáticamente el sistema calcule un porcentaje de esos montos, o simplemente mantenerlo en cero y en la novedad colocar el monto total de la comisión. Entonces, bueno, con esto ya estaría configurado un contrato, ¿okay? Aquí ya está creado. Lo otro sería ponerlo en proceso, porque al estar nuevo o en vencido o en cancelado, pues simplemente la nómina, el lote de nómina no lo tomaría en cuenta. Entonces en proceso es cuando este contrato sería válido, ¿okay? Entonces ya tenemos un empleado creado. Aquí ya tenemos 4 empleados, y entonces ya podemos pasar al proceso de generación de nómina. ¿Okay? La nómina es tan sencillo como ir aquí en lotes, se crea un nuevo lote. Voy a ponerle un nombre al lote, por ejemplo le voy a poner mayo 2025 primera quincena, y aquí genero los recibos. Aquí me va a aparecer este asistente en donde yo voy a escoger la estructura. Si es una nómina regular, pues aquí selecciono nómina regular. Yo puedo tener diferentes estructuras salariales para diferentes tipos de pago. Puede ser que tengan nóminas especiales que no tengan las mismas reglas salariales que una nómina regular, o que tenga un tipo de nómina por proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esos casos siempre se hace la parametrización en el proyecto de implementación.
Si es nómina regular, aquí me van a aparecer todos los empleados por defecto que tienen un contrato activo. Yo pudiera aquí quitar algún empleado de la lista, y si no, pues genero y van a aparecer todos los empleados. Si yo selecciono alguno, voy a ver el detalle del cálculo de la nómina. Todas estas reglas pertenecen a la estructura de la nómina regular, donde ya se encuentran todas las reglas salariales válidas o digamos requeridas de ley en República Dominicana, ¿no? Entonces, y aquí simplemente puedo ir crear el asiento borrador, que esto se me conectará con el módulo de contabilidad y creará los asientos correspondientes, avanzará de estado y luego en pagado ya esa nómina por pagar se considerará pagada. Pero antes de avanzar, entonces les voy a mostrar cómo se crean también novedades, ¿no? Entonces aquí pueden ver que si yo abro este empleado, por ejemplo, que acabo de crear, tiene... Bueno, pero este ya está creado. El otro es Pedro Martínez, para buscarlo aquí. Como ven, este sería el cálculo del salario. Y aquí en días trabajados y entradas no tengo nada. Voy a crear una novedad para Pedro Martínez. Me voy aquí a ir a novedades de empleados. Y aquí yo puedo crear una novedad de nómina. ¿Okay? El sistema también viene precargado con ciertos tipos de novedades, pero estas también se pueden crear y parametrizar o machar con otros tipos de reglas salariales, que básicamente la regla salarial son un tipo de cálculo específico que se quiere hacer, y eso se sincroniza, digamos, con un tipo de novedad para que cuando existe esa novedad aplique una regla salarial determinada, ¿no? Entonces, para este ejemplo, por ejemplo, vamos a ponerle una propina legal. Dependiendo de la naturaleza del concepto de la novedad, puede ser que una propina, una novedad, espere un importe, el importe monetario, o simplemente una cantidad. Por ejemplo, si fueran horas extras, una novedad de horas extras, pues ahí uno va a transcribir, son la cantidad de horas, y el sistema automáticamente va a multiplicar esas horas por el valor de una hora extra. En el caso de la propina legal, pues simplemente es un monto adicional que se coloca. Supongamos aquí tiene unos 20.000 pesos, y yo puedo aquí determinar cómo se va a comportar esta novedad, ¿no? Si va a ser una frecuencia fija, es decir, que siempre se va a aplicar en todas las quincenas, o va a tener una duración variable, ¿no? Entonces yo en variable le digo que quiero que aplique solo en la primera quincena, también puedo decir que aplique en la segunda o en ambas quincenas, y le digo cuál es la fecha inicial, por ejemplo 1 de mayo, ¿ok? Y pues nada, yo le puedo aquí indicar cuántas quincenas quiero que se pague, que aplique esta novedad, y esto me calcularía la fecha final automáticamente, ¿no? Y aquí yo podría poner también una descripción ya informativa de esta novedad, y entonces ya tengo una novedad guardada. Entonces me voy al lote, incluso ya con algo que esté creado pero todavía que no esté listo o pagado, yo pudiera aquí refrescar las novedades del cálculo, ¿ok? Fíjense cómo entonces me aparece aquí la novedad, y en el cálculo de regla pudiera recalcular la hoja, y aquí me saldrá las otras remuneraciones de la propina legal, y esto entonces me actualizaría todo el cálculo de nómina de la novedad que estoy agregando, ¿okay? Ok, entonces ya teniendo mi nómina calculada de la primera quincena, pues yo puedo crear los asientos borradores. Eso me va a crear aquí en cada slip un borrador de asiento contable, que aquí, bueno, aquí se crea el asiento. Como ven, aquí no hay movimiento de cuentas porque no están configuradas las
las cuentas contables, ¿no? Para que eso ya me aparezca, ya eso sí va a depender del catálogo de cuenta de cada cliente, pero básicamente cada regla también depende si el cliente va a llevar la nómina junto con contabilidad o solo va a llevar nómina, entonces no es necesario la creación de los asientos, pero básicamente cada regla salarial, por lo menos tomo esta de la retención de la TCS, aquí yo puedo configurar la cuenta de débito y la cuenta de crédito, que es hacia dónde va a ir el monto contable. Y en el caso de la cuenta analítica, pues aquí yo puedo tener la cuenta analítica de un proyecto como tal, y entonces ahí también estaría conectado con la parte de a control de proyectos. ¿Okay? So, bueno, ya teniendo esto, yo puedo continuar con mi flujo de lote, puedo marcar como pagado y aquí entonces llegamos al final del flujo de nómina, ¿no? Ya después, bueno, hay diferentes cosas que se pueden hacer, por ejemplo, los recibos de nómina. Si tengo Odoo conectado con un servidor de correo, esto automáticamente le va a enviar este reporte a los empleados, que básicamente es un reporte de su slip de nómina. Puedo ver los reportes de nóminas pagadas en modo tabla dinámica o en modo gráfico también. Esto es para las entradas de trabajo. En el caso, como no estamos tomando en cuenta el módulo de asistencia ni planificación, pues básicamente aquí no hay nada porque se basa en el horario de trabajo. Y aquí reportes de deducción salarial, que este es un reporte específico para deducciones que yo marque en la regla salarial como una deducción que aparezca aquí en este reporte, ¿no? De resto, bueno, puedo tener información con los lotes. Fíjense que aquí me totaliza el total a pagar de este slip. Puedo igual filtrar o agrupar diferentes lotes. Si no quiero ver lotes y quiero ver los recibos como tal, entonces también puedo buscar y agrupar por recibos específicos de cada empleado. ¿Okay? El recibo tiene su propio flujo que se sincroniza con el flujo del lote, y desde aquí entonces también puedo ver los contratos y las novedades. Ya en la parte de configuración, que normalmente esto no tiene acceso del usuario final, pero aquí igual se pueden parametrizar ciertas cosas como los cálculos de las reglas, crear otros tipos de entrada, que estas son las novedades, y se puede cambiar también si por alguna razón cambia los topes de contribución de ley. Entonces aquí también se pueden cambiar los topes y los porcentajes de distribución, de contribución y de retención. Fíjense que aquí tenemos el cálculo de cotizaciones para la TCS, y esta es la escala de retención de impuestos sobre la renta para el caso de las retenciones ante la DGI. Entonces, con esto, pues esto es parametrizable y no se necesita, digamos, que si cambia algún monto legalmente, que haya que modificar el código o algo, sino que está parametrizable directamente desde la interfaz. Obviamente todo esto viene precargado, pero eso no quiere decir que no sea parametrizable. Y bueno, este es el módulo de nóminas.